Evangelio de Lucas, capítulo 14, del versículo 25 en adelante. ¿Lo encontró? Leamos entonces juntos la palabra del Señor. Dice el versículo 25: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no viene primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Hasta ahí vamos a llegar con la lectura de la palabra del Señor. Y queremos meditar bajo ese tema que tiene ahí: lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir a Cristo. Yo quiero decirles, hermanos, para empezar, allá por la década del 70, cuando se escuchaban rumores de movimientos subversivos que en algún momento se iban a levantar, algunos habían entrado con las ideas del comunismo y en parte algunos tenían razón por las condiciones que el pueblo estaba viviendo en aquel momento. Pero lo que le quiero decir, que para ese tiempo el evangelio ya se predicaba, mucho antes que eso, ya se predicaba en nuestro país. Pero para esa década del 60, 70, hermanos, solamente había aproximadamente un 3% de la población total que confesaban abiertamente ser cristianos. Es decir, 3 de cada 100 personas confesaban ser cristianos o haber sido cristianos. Pero el tiempo ha pasado y estamos ahora mismo en siglo XXI, 2018 para ser exactos. Y hoy, hermanos, ha incrementado ese dato, esa estadística. Y podemos decir que cerca del 40% de la población total de nuestro país confiesa ser cristiano, o al menos haber estado perseverando en algún momento de sus vidas. Entonces, esto ha avanzado y nosotros podemos decir gloria a Dios. Y nosotros podemos decir que la palabra de Dios es fiel y es verdadera y se cumple. Porque la palabra dice que donde abunda la maldad,
La gracia de Dios sobreabunda, y eso es lo que ha pasado en nuestro país. Pero a pesar de eso, seguimos teniendo tiempos difíciles. Hay personas que, hermano, de manera internacional se lamentan por nosotros los que vivimos aquí. Ustedes saben que muchos han salido huyendo hacia los Estados Unidos, México, países de Centroamérica. Algunos, de acuerdo a sus posibilidades, se han ido hasta Europa. Porque la condición en nuestro país es difícil, a pesar de que hay un 40 o casi un 40% de personas que dicen ser cristianos. Y no me estoy refiriendo a aquellos que dicen somos cristianos católicos. No, me estoy refiriendo a cristianos evangélicos. Porque hoy usted se sube en el bus, si usted es cristiano, tararea una alabanza, canta una estrofa de una alabanza, o si tiene valor, el que va sentado a la par, usted le habla acerca de Cristo, y cuando entabla conversación con esas personas, le dice: yo he sido cristiano, pero me he retirado. O yo era cristiano de niño, yo asistía a la escuela bíblica dominical para niños, mi mamá o mis abuelos me llevaban. Y muchos manifiestan: soy cristiano activo, o sea, me congrego en un lugar. Entonces, pero hay una gran mayoría, hermanos, que ha vuelto atrás. A pesar de que hay muchos que dicen que son cristianos, no todos viven como el Señor dice acá en esta porción que hemos leído, que debe de vivirse el cristianismo. Porque hay muchas personas que viven un evangelio que no es el verdadero evangelio. Lo viven como a ellos les parece razonable vivirlo. Pero el evangelio está dado, y no es como a mí me parece, sino como en realidad Dios lo ha dado para cada uno de aquellos que creen en Jesús. Porque aquellos que creen en Jesús, a partir de ese momento de creer en Jesús y de confesar a Jesús como su Señor y como su Salvador personal, a partir de ese momento son agregados al cuerpo de Cristo. Y para estas personas que han sido sacadas de un mundo de perdición, de un mundo de oscuridad, y han pasado de muerte a vida, han pasado de tinieblas a luz, y han pasado de perdición a bendición, para este grupo selecto hay mandamientos específicos que están establecidos que debemos nosotros de seguir. Pero el problema es que muchos dicen ser cristianos y vienen arrastrando las viejas costumbres, parte de la vieja vida, al cristianismo, y se conforman a decir: soy cristiano, soy hijo de Dios. Pero la pregunta en esta mañana ¿es realmente usted un discípulo del Señor? ¿Somos nosotros realmente discípulos del Señor? ¿O le estamos únicamente nosotros siguiendo al Señor como estas multitudes que le seguían? ¿Estamos nosotros dispuestos a seguirle al Señor hasta el final? ¿O renunciaremos en el momento de la prueba? ¿Renunciaremos en el momento de la dificultad? ¿Renunciaremos en aquel momento que nuestra vida carnal se vea amenazada por la verdadera palabra de Dios, que es necesaria para la edificación y la salvación de nuestras almas? Porque hay muchas personas que dicen: yo a esa iglesia no voy, porque en esa iglesia los predicadores son muy metidos, se meten en lo que no les importa,
Nosotros nunca nos vamos a meter en su vida. Usted puede tomar las decisiones que usted crea conveniente. Al final y al cabo no es a mí, no es a ninguno de los predicadores de esta iglesia o de esta congregación que le va a afectar su decisión. Es a usted mismo que va a afectar su decisión. Pero la situación es que a nosotros, hermanos, según se nos dio este evangelio, así debemos de hablar, no para agradar a las personas, sino a Dios, que prueba nuestros corazones y nos ha dado la responsabilidad de predicar la palabra fiel y verdadera como es necesario. Entonces, hay personas que cuando sus vidas carnales son enfrentadas por el Señor, despacito, de una manera suave o silenciosa, se van retirando hasta ese momento que ya dejaron de seguir al Maestro, que ya dejaron de seguir al Señor. Porque seguir, hermanos, al Señor como discípulo no es fácil. Vivir vidas exitosas en Cristo Jesús no es fácil. Y yo le digo, si fuera fácil, todos serían exitosos. Y el problema de la gente es que anda buscando las cosas fáciles. La gente hoy en día dice, quiero ver, estoy pensando dónde me voy a ir a congregar. Y algunas veces hasta hacen encuesta con los hermanos. Y les preguntan a los hermanos y le dicen, hermano, y ellos en su iglesia dejan que la mujer use pantalones. Y dice, no, fíjese, hermano. Tachan. Ahí no voy. Y van para donde otra. Y ahí, hermano, en su congregación la prédica es suave, es fuerte. Prometen prosperidad material o espiritual. No, la palabra es como es, hermano, le dice el hermano. Y la prosperidad más grande que nosotros predicamos no es la materia, porque todo eso aquí se queda y lo único que nos llevamos es una vida espiritual y consagrada cuando el Señor venga. Ah, pues tampoco. Porque yo lo que quiero es prosperidad material. Yo quiero que la gente me vea que yo tengo prosperidad y yo quiero disfrutar de las cosas que he querido disfrutar siempre en mis sueños. Y ahí está la gente haciendo una encuesta. No quieren venir o no quieren ir a lugares donde se predica la verdadera palabra de Dios. Y como la Escritura dice que en los tiempos finales de la historia de la humanidad se levantarán hombres ávaros, amadores de sí mismos, que harán mercadería de la palabra y que dirán a la gente lo que la gente quiere oír. Porque si hay algo que la gente no mucho quiere oír, es la palabra de Dios. Pero los que son de Dios, hermanos, eso sí quieren oír la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios? Siempre. Los que son de Dios quieren oír la palabra de Dios. Entonces hay mucha gente que está siguiendo. El momento de conocer a los verdaderos cristianos. El momento de conocer, dijo el Señor con esta acción, a los verdaderos discípulos. Como cuando Gedeón iba para la batalla. ¿Cuántos han leído acerca de Gedeón? Y que iba una gran multitud. Y aquel dijo, los miedosos quédense. Se quedó una buena cantidad. Y el Señor le dice, ponlos a beber agua. Y en el río otra gran cantidad se quedó. Y solo fue un grupo pequeño que realmente fue a la batalla y enfrentó
la situación. Porque no podemos nosotros, hermanos, enfrentarnos cara a cara con las fuerzas de las tinieblas cuando hay cosas o áreas en nuestra vida no rendidas completamente al Señor. No podemos nosotros entrar al reino de los cielos manchados y arrugados, que es simbolismo de pecado. Porque la palabra dice que el Señor vendrá, hermanos, y no dice cuándo, sino que vendrá en cualquier momento a levantar una iglesia que esté sin manchas y sin arrugas. Una iglesia santa, una iglesia que no tenga nada de qué avergonzarse cuando el Señor le llame. Entonces es momento, dijo el Señor, con esta acción, de que se conozcan los verdaderos discípulos del Señor. Y Él empieza a decir: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Alguien dice: yo creí que iba a ser más fácil, pero esta es la palabra del Señor Jesucristo. Porque hay muchos que le están siguiendo. ¿Por qué le están siguiendo al Señor? Porque si tienen hambre, el Señor les da de comer. Porque si están enfermos, el Señor los sana. Porque el Señor para ellos representa únicamente bendiciones terrenales, materiales, y no realmente representa para este grupo de personas la vida eterna, como debe de ser para cada uno de nosotros. Yo no estoy aquí porque deseo que el Señor me dé bendiciones materiales. Yo no estoy aquí porque quiero tener reconocimiento ante la gente, ante los demás. Es más, aquí cerca de este lugar hay muchas personas que ni siquiera saben quién es el pastor de esta congregación. Porque nosotros no lo estamos publicando. Porque no queremos que la gente venga a este lugar por alguien en particular. Queremos que la gente venga a este lugar porque reconocen la necesidad de Cristo Jesús en sus corazones. Tampoco promovemos nuestros líderes de la iglesia, porque lo único que nosotros promovemos aquí es a Cristo y su mensaje de salvación que tiene para aquel que está perdido. Entonces, ¿qué significa esto? Aborrece a padre o a madre. Usted sabe, hermanos y hermanas, que en el momento que muchos toman la decisión de venir al Señor, los principales opositores son los familiares. ¿Cuántos saben eso, hermano? Cuando por primera vez en mi familia, mi hermana mayor llegó con la noticia de que había aceptado al Señor, recibió un rotundo rechazo de nuestra familia. Y yo recuerdo acerca de eso, yo mismo le rechacé. ¿Por qué? Porque nosotros éramos católicos. Porque nosotros estábamos en esa posición que nos habían enseñado de generación tras generación. Nosotros éramos católicos, pero oiga lo que le voy a decir. Y a usted no le va a sorprender esto. Nunca habíamos leído la Biblia. Nunca. Porque ¿qué es lo que hace el católico, hermano? Católico va en la mañana a la misa, si es varón va a la misa, y si puede se confiesa y recibe la ruedita, ¿qué? ¿Cómo se llama? Bueno, usted también era católico.
Y en la tarde hay una fiesta rosa y hay trago, va, taconea, bailando y también se echa el trago. ¿Cuál es el cambio? Ninguno. Y si no vea usted, es probable que ahora en estos tiempos, como la iglesia cristiana evangélica le da duro a esto de que tienen argumentos no bíblicos y que ellos no leen la Biblia, puede ser que algunos ya en estos momentos lleven la Biblia, pero cuando no, lo que llevan es una toallita así. ¿Cuántos de ustedes andaban una toallita? ¿Para dónde va? Para misa. Y aquí yo les doy duro. Compran teléfono, pero no compran Biblia. Compren su Biblia, hombre. Lea la palabra de Dios. ¿Verdad que hemos traído esa situación de allá que no queremos andar la Biblia? Muchos están todavía así, imagínese usted. Entonces, nosotros, yo estoy hablando de mí y de mi familia, éramos católicos. Y cuando mi hermana vino al Señor, la rechazamos. Porque dice el Señor en su palabra, los enemigos serán los de tu propia casa. Y cuando aquí la palabra dice, el que no aborrece a su madre, o a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y también a sí mismo, no puede ser mi discípulo, se está refiriendo a que si encontramos rechazo en nuestros familiares, no debe esto de ser un impedimento para ya no seguir más al Señor. Que nos rechacen, que nos calumnien, que nos vituperen. La palabra de Dios dice para nosotros en Mateo capítulo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal sobre vosotros mintiendo, dice el Señor. Entonces, si alguien se opone, como lo hicimos nosotros con nuestra hermana, y ella tenía razón para decir ya no sigo, porque por este Cristo que ni conozco me he echado encima a mi familia. No, pero ella siguió. Ella siguió. Y al paso del tiempo, hermanos, la promesa de Dios empezó a manifestar en nuestra vida, y uno a uno fueron llegando mis familiares al Señor, y el último de todos fui yo. Pero llegamos. Entonces no es fácil tener un problema con la familia, con la mamá, con el papá, con los hermanos. Ya te lavaron el cerebro, vos, le dicen a uno. Ya te arruinaste. Antes estabas bien, pero ahora estás arruinado. ¿Qué andas haciendo? Buscando lo que no has perdido. Me has dañado, dice uno a veces, me has dañado. Porque nosotros no somos de esa religión. Porque nosotros hemos nacido católicos, y católicos debemos de morir. Hemos nacido de esta forma y de esta forma debemos de morir. Entonces hay que dejar todo. No aborrecer, decir odio. Hoy que soy cristiano, odio a mi papá. Hoy que soy cristiano, odio a mi hermano. No significa eso. Significa que cualquier cosa que ellos hagan para detenernos, que no lo logren. Porque nuestra convicción es fuerte. Porque nuestra conversión es genuina. Y no solamente de eso dice, sino también dice que debe de aborrecerse a uno mismo o negarse a uno mismo. ¿Qué significa? Aborrecer la vida